Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite predicar su santa y bendita palabra. Hoy, en un tema más de una pequeña dosis de proverbios, tenemos un nuevo tema. El tema es la sabiduría que te da un sueño grato. Escúchelo bien. La sabiduría que te da un sueño grato. Proverbios capítulo 3, versículo 24 dice: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Por eso el tema basado en proverbios y como una dosis que tú debes de recibir hoy, dice que la sabiduría te da un buen sueño. ¿Por qué? Bueno, para eso vamos a analizar el contexto de este versículo. Proverbios 3:24 dice cuando te acuestes. Pero si nosotros nos remitimos hasta el versículo 19 de Proverbios, al versículo 19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Vea la palabra, entonces andarás. Y luego el versículo 24 dice, como si dijera, también cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es a partir de ahí que surge este tema. La sabiduría te da un sueño grato. Bueno, primero vamos a analizar qué es el sueño. Así es, qué es el dormir, qué es el descansar. Mire, tú cuando te acuestes, dice, no tendrás temor. Es acostarte. La palabra acostarte es la palabra shakab. La palabra shakab es una palabra hebrea que tiene 3 o hasta 4 significados. El primero es acostarse para obtener el descanso, el sueño, el reposo, el dormir. Es la primera palabra, el primer significado de la palabra shakab. El segundo es, habla de una relación sexual. Y el tercero es de muerte o cualquier otro propósito. Pero nosotros solamente nos vamos a enfocar tomando la palabra shakab para hablar de acostarse para tener un buen sueño o un sueño grato. Y miren, en el primer punto, y es que este tema va a ser un poquito extenso, a lo mejor hable yo en tres partes este tema, porque voy a hablar de el dormir, el descansar, el soñar, el sueño. Y el primer punto que tenemos nosotros aquí es, vea usted, el tema que está diciendo aquí, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y luego dice, cuando te acuestes, no tendrás temor. Bien, cuando te acuestes. ¿Cuándo es cuando te acuestas? Cuando ya hiciste tus labores, cuando ya trabajaste. Y esto es importante porque dice las Sagradas Escrituras, y este es el primer punto, que tu vida es de trabajo y que después del trabajo viene el descanso, el dormir, el reposar. Y entonces ahí cuando tú te acuestes, debes de acostarte, porque hay otros versículos, yo me acosté y dormí, desperté porque tú, Jehová, me sustentabas. O como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Pero para poderte acostar, primero tienes que laborar y trabajar. ¿Por qué? Porque hay unos proverbios por ahí que nos dicen del perezoso
o del que nomás se la pasa durmiendo y no labora. Así que el primer punto es labor, óigalo bien, labor para dormir bien. O sea, tienes que trabajar para dormir bien. El cambio, el que no trabaja, pues ni va a dormir bien. Pero eso lo vamos a ver después. Mire, vamos a ir allá en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10 al versículo 12. Dice la escritura, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo que es, en lo ajeno. Oiga, se están entremetiendo en lo ajeno y no están trabajando. Y en el versículo 12, mire lo que dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La palabra aquí, sosegadamente, en otra versión dice trabajando con reposo. Y es la palabra jesugía. Jesugía es la palabra griega para hablar de tener tranquilidad, descanso o estar en silencio. Y que es importante que nosotros, después de nuestro trabajo, podamos tener descanso, tener reposo, tener silencio, tener sosiego. Dice las Sagradas Escrituras allá en el libro de Job, capítulo 34, libro de Job, capítulo 34, versículo 29. Dice la Escritura, si Él diere reposo, Dios, y acuérdense que hay un mandamiento: 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. ¿Por qué el reposo? ¿Y por qué el día que tiene 12 horas de claridad, tiene 12 horas de noche? ¿Por qué hay que tomar la noche para dormir? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de que el dormir es una necesidad humana. Pero bien, dice, si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto es sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Si Dios da el reposo, y esto es bueno, porque vamos a analizar en las Sagradas Escrituras que el reposo es necesario para toda persona. Porque si no duermes bien, no descansas bien, no te acuestas en paz y no tomas nuevas fuerzas, al otro día, cuando vayas a laborar y a trabajar, vas a estar irritado, enojado. Porque el que no duerme bien, amanece irritado, malhumorado. Por esa razón es importante un buen sueño. Y como lo estamos viendo aquí en Proverbios, capítulo 3, versículo 24, ¿verdad? Estamos diciendo que cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y partimos desde el momento en que Dios dice que hizo todos los cielos y la tierra con sabiduría. Y la misma sabiduría lo llevó cuando acabó su creación de decir, y descansó Dios de su obra que había hecho. El reposo es parte de la sabiduría, es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro vivir. Es una necesidad. Dice las Sagradas Escrituras ahí en el capítulo 4, ahora Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oiga, que procuréis tener tranquilidad.
y ocuparos en vuestros negocios, trabajando con vuestras manos, para que no tengáis necesidad de nada y finalmente, al acostarte, un dulce sueño. Al acostarte, tengas reposo. Dice Eclesiastés capítulo 2, y es que nosotros nos damos cuenta que el predicador, en este caso Salomón, nos habla y nos dice en el capítulo 2, versículo 18, dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que me ocupé debajo del sol. Esto es vanidad. Volví por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que me había ocupado debajo del sol. Y entonces dije: que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Y mire lo que dice: aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Por lo cual no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También es visto que esto es de la mano de Dios. Oiga, versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Vean todo esto con respecto a este primer punto que estoy marcando. El trabajo es con reposo. Trabajas para dormir y descansar bien, tomar nuevas fuerzas, trabajar al otro día y tener tu tiempo de disfrutar, de deleitarte y de gozarte. Pero hay personas que no dejan de trabajar, de afanarse, amontonan y finalmente se van a morir. ¿Y dónde quedó todo? Y además dice que no tiene reposo su corazón de todo lo que labora, de todo lo que trabaja. Velo en el versículo 23, dice: porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. ¿Por qué aún de noche su corazón no reposa? Pero en cambio, si eres sabio, Proverbios 3:24 te lo está diciendo. En este versículo nos está diciendo: cuando te acuestes en la noche, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Dice en Éxodo 23:12. Éxodo 23:12. Dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Qué es tomar refrigerio? Nuevas fuerzas. ¿Qué es reposar? Es descansar, es estar en paz, es tener quietud, es tener reposo. Génesis 31:40, en el libro de Génesis capítulo 31, versículo 40, dice la escritura: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Habla de todo el tiempo que Jacob estuvo trabajando cuidando las ovejas de su suegro, y que el cuidado y el trabajo fue tan intenso que dice que el sol le consumía, el calor le consumía de día, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. No podía dormir. Y más adelante, después, en la segunda parte de este tema, vamos a hablar de algunas enfermedades del sueño. Y vamos a hablar por qué hay personas que no pueden conciliar el sueño. Porque es importante que nosotros entendamos
lo que es descansar, lo que es dormir, lo que es el sueño, lo que es un buen sueño, un buen reposo. Bien, pero concluyo este punto. ¿De qué te sirve afanarte todo el día y no dormir en paz? Por eso muchas personas dicen, oye, te ves muy acabado, más bien te ves muy trabajado. Debes de tener reposo, debes de descansar. Hoy yo no estoy de acuerdo con que un cristiano tenga que usar una medicina, un medicamento, aunque sea recetado, para conciliar el sueño porque tiene insomnio o porque no puede dormir. Vea, mire, el acostarse para reposar es importante y es necesario. Jesús en una ocasión estaba hablando a sus discípulos de Lázaro y dice que Lázaro dormía. Vea, Lázaro estaba, los discípulos pensaron, vamos a Mateo, amén, Juan 11:13 primero, San Juan capítulo 11, versículo 13, y dice que el Señor Jesús le dijo, ¿sí? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Usaron la palabra sanará. ¿Por qué? Porque el dormir tiene el sinónimo de morir también. O sea que nosotros vivimos y morimos, vivimos y morimos. Pero el reposo es necesario para vivir. ¿Cómo es este tema importante? ¿Y por qué lo enfoco? Porque es una dosis de proverbios para nuestras vidas, de que a su amado Dios dará el sueño. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño, ¿sí? ¿Qué es reposar del sueño? Es que nosotros tenemos que acostarnos, vean, acostarnos, conciliar el sueño, entrar en esa etapa, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces entrar en una etapa, en una fase, en un plano en el cual nuestra alma, porque es nuestra alma, la cual toma un aliento para seguir laborando dentro de este tabernáculo, dentro de este cuerpo. ¿Cuándo sucedió que entró el trabajo? Cuando entró la muerte, porque cuando entró el pecado, entró la muerte. Y por eso le dijo Dios, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo. Es increíble cómo entró esto del sueño. Ahora, bien, dice la escritura en el Salmo 127, y este es un versículo muy conocido, Salmo 127, versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada, vea, por demás, y vayáis tarde a reposar. O sea, te acuestas tarde y te levantas muy de mañana. ¿Para qué? Algunos dicen para tomar todo el tiempo del día y laborar. Pero dice la escritura que para que tú vayas a reposar tarde, mejor acuéstate temprano. Para que tú te levantes, bueno, levántate sí temprano, levántate una buena hora, pero sobre todo, mira lo que dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es cierto, hay momentos donde tú duermes 3, 4, 5, 6 horas y te levantas con nuevas fuerzas. Y hay veces que duermes 8 horas y parece que no dormiste bien porque te levantas adolorido, malhumorado, irritado, sin haber descansado bien. Así que yo no puedo decir cuánto es lo que se debe dormir, sino más bien el descanso, cuánto descansaste, cuánto tiempo te tomaste para tomar nuevas fuerzas. Eso es lo que vale. Un buen sueño, con reposo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dice la escritura en Jeremías 3:26. Jeremías 3:26.
Dice la escritura, Jeremías 3. Dice, no es Jeremías. Eclesiastés 5:12. Ahorita vemos. Eclesiastés 5:12. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Oiga, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Oiga, dulce es el sueño del trabajador. Trabajó, rindió, va, descansa en paz. No descansa en paz de que se muere. Aunque acuérdense que la palabra shakab tiene el significado también de dormir, morir. Pero en este caso es, sí, descansar. Por eso dice el sueño del trabajador. La palabra sueño para nosotros puede ser dormir, descansar. Pero también la palabra sueño significa elevarse, tomar fuerzas. Bien, dice la escritura, y voy a Mateo 26:43. Mateo 26:43. Dice, versículo 43. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Se acuerdan de el Señor Jesús? Antes de ser entregado, él estaba orando en el Getsemaní. Y dice que entonces iba a sus discípulos y les decía, no habéis podido orar conmigo una hora. Y cuando el Señor Jesús regresaba de haber orado y regresaba a ver a sus discípulos, dice que los encontraba, ¿sí?, durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Oiga, y entonces ahí Jesús le decía, velad y orad. Habla de estar despierto. Jesús le dice, no habéis podido velar conmigo una hora. Vea, ¿por qué? Porque sus ojos de ellos estaban cargados de sueños, de pesadez. Y es cierto, desde temprano estuvieron preparando todo lo de la Pascua y cenaron, y ya era tarde. Estamos hablando que aproximadamente era 2 o 3 de la mañana cuando Jesús les está diciendo, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Por qué? Porque cuando cae el sueño sobre las personas, y es que el sueño es, el dormir es una necesidad. No hay persona, y ha habido estudios de personas que pueden estar despiertos 24 horas o 2 días. Pero finalmente, ¿por qué? Porque también, escuche bien, nuestro sueño o nuestro dormir es como un reloj biológico, que si tú no duermes bien tus horas, vas a caer en un sueño y escuchen bien, por eso son los accidentes, cuando las personas no durmieron bien y van manejando y de momento en un pestañear se duermen y ¡pum!, chocan. ¿Y por qué? Porque el sueño cae de pronto, aunque tú digas que vas despierto. Hay personas, de veras, la otra vez estaba yo predicando y vi que una persona estaba como ida y le llamé la atención. Dice, es que, ¿qué dijo? Me perdí. Pues te dormiste por segundos. Hay personas que el sueño es así, cae, ¿sí? Y hay un sueño también pesado donde las personas azotan, caen. Es como si fuera una muerte repentina. Por eso es importante que nosotros le tomemos importancia a lo que es el sueño. ¿Por qué? Porque es una necesidad que nosotros debemos de cubrir, como la necesidad de comer o cualquier necesidad biológica. Por eso la palabra shakat está dirigida a 3 aspectos: acostarse para tomar el descanso, tener una relación sexual y morir. Que no hay hombre que no muera, todos. Entonces es importante enfocarnos en este versículo que nos está dando una sabiduría, y es Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás
y tu sueño será grato. Más adelante dije que vamos a hablar de las enfermedades. Si tú no puedes dormir bien, no concilias bien el sueño, pues vamos a ver, vamos a analizar. Ahora, es importante entonces que nosotros comprendamos la necesidad de dormir. Job capítulo 4, versículo 13, 4:13, ¿sí? Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, oiga, cuando el sueño cae sobre los hombres. Vea, en el capítulo 33 del mismo de Job, versículo 15, 33:15 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. O sea, el sueño es algo que viene a ti. El sueño es algo que tú puedes llamar al acostarte. Por eso es importante que si tú vas a dormir, a descansar, a tomar nuevas fuerzas, apagues la luz de tu foco, busques un lugar de silencio, eh, eh, si hace frío te cubras bien, duermas en un buen colchón, busques conciliar el sueño. Por eso es importante dormir cuando el sueño está cayendo. Pero muchos, en lugar de dormir cuando el sueño está cayendo, se ponen a ver la tele, se ponen a ver el celular, se ponen a estudiar o a hacer otras cosas. Dormir es importante. Y tengo bastantes versículos aquí en referencia a esto. En el capítulo 33, versículo 15, ya lo vimos, ¿verdad? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Proverbios 19, 15. Proverbios 19, 15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Oiga, la pereza hace caer en profundo sueño. Por eso el laborar, el trabajar, tiene su tiempo, su horario. Y después de eso viene el sueño. Pero si tú no laboras, no trabajas y eres perezoso, la pereza lo único que hace es llamar y atraer ¿a qué? Al sueño. Por eso, oh perezoso, mira la hormiga. El perezoso dice que ve que el león está afuera y dice, el león está afuera, no salgo. No se mueve, no activa. Él mismo está atrayendo el sueño, sinónimo de muerte. Proverbios 19:15 lo dice. La pereza hace caer en profundo sueño. El 23:13 de Proverbios, 23:13 dice, no rehuses, no, 23:13 no. Dice, Eclesiastés 5:3, ya, ese ya lo vimos, Eclesiastés 5:3, donde nos dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Oiga, de la mucha ocupación viene el sueño. Wow. Bien, ahora, pero el impío no puede dormir en paz. Dice Eclesiastés mismo, capítulo 8, versículo 16. 8:16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Oiga, hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, al ver la faena que se hace sobre la tierra. Por eso dice que hay que trabajar con reposo. Amén. Ahora, es importante entender por qué el impío no tiene reposo, porque no hay paz. No hay paz para el impío. Y el versículo dice, en paz me acostaré, en paz me voy a acostar. Proverbios 4:16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal,
y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Oiga, el impío, en lugar de descansar para tomar reposo, no, está planeando el mal le está absorbiendo y dice, pierde el sueño si no ha hecho mal, y no duermen si no han hecho una perversidad. Toda persona debe de dormir bien. El dormir, escuche bien, el dormir es, primero, conciliar el sueño. Segundo, volar, vamos a decirlo así. O sea, salir, volar, elevarse, es la palabra correcta, Job 28. Y miren, aquí es donde nosotros debemos de meditar algunos puntos. Job 28 dice, Job capítulo 20, versículo 8. Como sueño volará, dice, como sueño volará. Hace una comparación, como sueño volará y no será hallado. Habla del impío, ¿verdad? Como el sueño volará. ¿Por qué? Porque el sueño es volar, elevar, levantarte. Cuando el sueño cae, oiga, cuando el sueño cae sobre las personas, es cuando vienen las visiones nocturnas. Y es donde la persona dice, tuve un sueño. Dios da y habla por medio de los sueños. Pero primero nosotros debemos de aprender a tener dulces sueños. Como dice Eclesiastés 5:12. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador. O como dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. O como dice Job capítulo 11, versículo 18, dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Oiga, te acostarás y no habrá quien te espante. Tendrás confianza y dormirás seguro. Vamos en el siguiente tema, ¿sí? En el siguiente punto, hablando del sueño, en el próximo video. Hoy solamente quiero dejarte este proverbio para que quede muy claro en tu vida que es necesario que nosotros, cuando nos acostemos, no tengamos ningún temor, sino que te vas a acostar y tu sueño será grato. Dios te bendiga y dulces sueños, gratos sueños de parte de Dios para tu vida.